Falcone, doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo te va? Porque el tema de los jubilados es muy importante en una campaña y porque el presidente en campaña, ya lo hizo cuando se convirtió luego en jefe de Estado, decía que iba a poner mucho énfasis en mejorar la vida de los jubilados. ¿Ha pasado eso? Bueno, es muy importante porque son más de 7,5 millones de personas. El votante promedio de jubilados apoya al gobierno actual. La verdad es que estamos justo a días, termina la reparación histórica, que fue el programa principal que se orientó al sector de los jubilados y pensionados de nuestro país. Estamos a 2 días que termina este viernes. Y el balance, bueno, depende de quien lo vea. La verdad, Rosario, tengo que decirte que para los jubilados que no habían iniciado juicio ni tenían pensado iniciar un juicio, quizás fue un buen programa porque, bueno, recibieron un ajuste que en definitiva no tenían pensado ni cobrar ni reclamar. Ahora, no fue para nada el fin de la litigiosidad previsional. El menos del 10% de los jubilados que tenían juicio aceptaron la reparación histórica y los números hablaron por sí mismos porque de cada 10 ofertas que hacía el programa, 1 era buena y 9 eran malas. Entonces hubo un pico incluso de inicio de juicios en el momento del lanzamiento del programa de reparación histórica que ahora comenzó a descender. A ver, Agustín. No, sí, bueno, esa es una realidad. De hecho, el gobierno ha trabajado en una reforma previsional que fue muy fuertemente resistida. ¿Y qué crees? Porque la intención del gobierno, y aparte muy presionado por el Fondo Monetario Internacional, es avanzar con una reforma previsional que incluso vaya mucho más fuerte contra los intereses de los jubilados si el gobierno lograra una reelección de acá adelante. ¿Qué crees que va a pasar en ese sector? Yo creo que lo que está pasando es que se está colando esta idea de la reforma previsional en un momento donde en Brasil se está haciendo una reforma. Sí. Ahora, la situación previsional y del sistema de seguridad social brasileño es muy distinto al argentino. En Brasil se jubilan con menos edad, con menor cantidad de aportes. Nosotros esa reforma ya la tuvimos. En Argentina te jubilás como hombre a los 65 años desde el año 94. ¿Sí? Que no es el mismo número que en Brasil. Ahora, el debate de la edad jubilatoria que se está dando en el mundo, la extensión, bueno, se está dando principalmente en Europa, te diría en los últimos 10 años. No es un debate que todavía necesitemos estar dando en la Argentina. Quizás el debate que sí tenemos que dar es la lucha contra el empleo informal. Tenemos a esta altura los últimos números, casi 5 de cada 10 trabajadores haciéndolo en el régimen informal, con todo lo que ello implica, ¿no? Sin cobertura de aportes, sin cobertura de RT, sin obra social. Y no nos olvidemos que en los casos de los trabajadores informales, la asignación familiar es la AUH, que la paga el Estado. En cambio, si estuvieran en blanco, iría por el régimen general de asignaciones. Me gustaría agregar que es un momento muy importante. Siempre en las campañas todos se acuerdan de los jubilados y los visitan. Pero la realidad es que después, a lo largo del tiempo, nos olvidamos que la canasta básica son 30.500 pesos y que hoy un jubilado de la mínima cubre el 34% de la canasta básica. Entonces, a lo largo de los últimos 20 años, nunca un jubilado alcanzó más del 50% de la canasta básica. Entonces, no tenemos que olvidarnos de ello, ni en las campañas ni después. Hemos naturalizado la situación tan triste en la que viven los jubilados todos los días. Claramente hoy están peor que antes porque el gobierno anterior cubrían el 46% de la canasta básica y hoy cubren el 34%, pero digamos, siempre están muy lejos de cubrir las necesidades que tienen todos los días y lo hemos naturalizado. Cada vez que decimos los jubilados se mueren de hambre, nadie acá se asombra ni me diría no te puedo creer. ¿No? Todos ya entendimos que se mueren de hambre, lo hemos naturalizado y creo que como sociedad nos tenemos que dar un debate serio, que es lo que queremos para nuestros adultos mayores. Ahora, Andrea, vos que hablas... Sí. Hay una diferencia, es decir, el jubilado, voy a confiar en la cifra de la doctora, ¿no? Que cubría un poco menos del 50% de la canasta. Sí, en el otro gobierno. Con la mínima. Ahora, tenía servicios al alcance de su bolsillo, tenía medicamentos que proporcionaba el PAMI que cubrían prácticamente toda la necesidad de cada jubilado. En definitiva, a través de acciones se generaba una suerte de salarios indirectos que fortalecía, digamos, la capacidad adquisitiva de la jubilación. Hoy están a la buena de Dios, sin remedios, sin vacunas, sin comida y lamentablemente todavía con algún número importante de jubilados que piensa que este gobierno es mejor. No lo comparto, creo que también hubo mucho despilfarro.
La verdad es que hoy existe también el 100% de cobertura. Es cierto que no se comunica como corresponde. Hay cientos de vías de excepción para conseguir el 100% de cobertura, aun cuando uno no ingresa por el lado de la jubilación mínima. Es cierto que el jubilado la está pasando mal, es uno de los que la está pasando mal hace rato porque existió para el jubilado, digamos, la ley de movilidad que le generó un impacto muy grande, no por el índice que se eligió, porque en el mundo las jubilaciones se ajustan por índices de precios, pero sí porque se ajustan. Hoy yo pierdo el poder adquisitivo hoy y lo recupero en 9 meses, y con procesos inflacionarios así es imposible. La movilidad del kirchnerismo generalmente superaba el 30% los dos aumentos, y la inflación no superaba eso. No, es cierto, pero bueno, la fórmula que se eligió hoy no podemos discutir que en el mundo... las fórmulas de hoy no, la fórmula de Pichetto, que inclusive es peor que la del gobierno, va atrás de la inflación, que era supuestamente el objetivo que planteaba el gobierno. Digamos. Por el desfasaje, lo que estoy diciendo es el índice no es el problema, sino el desfasaje. Subir las jubilaciones en base principalmente a precios y en menor medida en base a salarios no es que es un índice incorrecto. El problema es cómo se implementó. Entonces el poder adquisitivo que yo pierdo en junio lo estoy recuperando casi en marzo. Claro. Ahí tenemos el grave problema. De todas formas,